Mashlom, Mashlomja termina en Kamatz Gadol. Pero ¿Con, Haf, con la Haf, G o no? Con J. no, sin G, es sin Ah, G. Mashlom, Mashlomja para masculino, Mashlomej para femenino. Entonces yo te diría Mashlomej Nora mm, Meg. Meg es femenino. para femenino, Mej. Meg. Sí. Ah, ok. Ah, ya, está confundiendo. Ah, ya. Mm, hazlo Meg. Entonces sería Jacob Beceder, Baruch Hashem. Hakol Beseder, Baruch Hashem, Top Meot, Metsuyam, Jofi, ya, Yo, son, sí, son palabras, o incluso Shlomito, ¿no? Shlomito. oh, sí, sí, esas palabras están ahí, me está acordando, que sí las tengo Claro. anotadas. Aquí, No por falta ejemplo, repasar. aquí, por ejemplo, aquí en Perú, como sabrás, hay una variedad de denominaciones cristianas, ¿no? Ujú, Denominaciones cristianas. Aquí en Perú, no solo aquí en Lima, ¿no? Sino en los diferentes departamentos de Perú, hay una variedad, ¿no? De denominaciones cristianas eh, ¿evangélica sería? No. evangélicas o también denominadas protestantes, ¿no? Ujú. Protestantes. Porque cuando se habla de iglesia cristiana protestante, ya con el buen sentido de la palabra, se utiliza mayormente o exclusivamente para referirse a todas aquellas iglesias que no pertenecen de manera directa a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, como tal, es considerada eh, por dogma de fe y por historia, considerada la Iglesia Cristiana oficial. La Iglesia Claro. Cristiana oficial, bueno. Y ellos prácticamente como religión, utilizando esa palabra, ellos prácticamente vienen desde el siglo, de manera formal, ¿no? De manera formal podemos decir que vienen desde el siglo 3 4 después de Cristo, ¿no? Ujú. Siglo 3 4 5 10 15 siglo 20 hasta nuestros días, la Iglesia Católica es considerada históricamente y por dogma de fe la iglesia verdadera cristiana, ¿no? Y en caso de las iglesias evangélicas o también denominadas protestantes, iglesias cristianas protestantes, ellos vienen o surgen, ¿no? Aproximadamente del siglo XV, siglo XVI después de Cristo, bueno, después de Jesús o después de la era común. Y surge a raíz de la... Entrecorta, profe. Allá. Ahora me logras... Ah, parece que sí, la señal está un poquito... ¿Me logras escuchar bien ahora? Sí, está que se entrecorta, ¿no? Sí, Sí, ya lo sentí, ya lo sentí. ¿Ahora me logras escuchar bien? sí, ahí sí. Ya, gracias, Nora. Entonces, la iglesia, las iglesias cristianas protestantes, con el buen sentido de la palabra, ¿no? Surgen del siglo XV o siglo XVI hasta nuestros días, ¿no? Ujú. A raíz de unos eh, protestantes a la fe católica, entre ellos eh, John Wycliffe, John Hus, ¿no? Incluso Juan Calvino,
incluso Casio de Reina, Cipriano de Valera, Martín Lutero. Se considera que Martín Lutero es el que da el golpe final contra el dogma católico, contra el dogma de la iglesia oficial, la iglesia cristiana oficial católica. Entonces, el golpe surge a raíz de ciertos disgustos, ¿no? Porque él era católico, ¿no? Martín Claro, Lutero. Martín Lutero era el Este, católico. Todos, se puede decir, los protestantes hacia el papado o a la autoridad papal o al dogma católico son o eran, ¿no?, netamente católicos, se formaron como católicos, eran monjes. Entonces ellos, entre su concepción, consideraron que había injusticia en la fe católica, se ha estado cometiendo abusos, ¿no?, conforme lo declaran ellos, ¿no? Y a ujú. raíz de eso surge estos protestantes contra el papado, ¿no?, contra la fe católica, contra la fe cristiana oficial, ¿no? Y a raíz de ello surge, pues, ¿no?, lo que los diferentes movimientos luteranos, anglicanos, calvinistas, ¿no? De ahí surgen metodistas, bautistas, hasta hoy en día, ¿no? Entonces, en la actualidad en nuestro país, por ejemplo, tenemos una variedad de los Antes, claro, una gran variedad, ¿no? sí. Obviamente con diferentes líderes, con diferentes fundadores. Aquí en Perú, por ejemplo, tenemos iglesias muy conocidas, ¿no? Quizás las más difundidas, que serían las Asambleas de Dios, los, el Movimiento Misionero Mundial, Alianza Cristiana, etcétera, ¿no? Entonces, Cristiana, hay una variedad, bautistas, metodistas, ¿no? Hay los testigos de Jehová, los mormones, también testigos de Jehová, los israelitas del Nuevo Pacto, adventistas, adventistas mormones, también. Sí. todas estas denominaciones eh, históricamente se les considera iglesias cristianas protestantes. Una de las, una de las, de los detalles principales de su disgusto hacia la fe católica cristiana oficial, uno de sus disgustos o desacuerdos teológicos, obviamente basados en la Biblia, ¿no?, de estas iglesias cristianas evangélicas protestantes, uno de los disgustos es el tema de los santos, Ujú. el tema de los de la veneración, ¿no?, a la Virgen María y una cantidad de Todos los santos, a ¿no? todos los santos, ¿no?, una lista de santos que hay ahí, pues, ¿no? Ese es uno de los disgustos o desacuerdos teológicos que tiene las iglesias cristianas hoy en día hacia la fe católica cristiana oficial. Claro, es, Ese es uno digamos, de los la disgustos. principal, ¿no? Que se Claro. diferencia. Y obviamente, pues no, estas iglesias cristianas evangélicas protestantes se fundamentan en la Biblia, pues, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 20, dice, en verso 23, dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Verso 4, no te harás escultura alguna, ¿no? Éxodo capítulo 20, verso 4. Estoy leyendo la Biblia hispanoamericana, ¿no? La Biblia Latinoamericana, claro. hispanoamericana, esta es una Yo tengo, Biblia. yo tengo la latinoamericana de Jerusalén. Ah, exacto. A ver, muéstrame qué presentación tienes. Ah, ya, Biblia de Jerusalén para Latinoamérica, ¿no? Latinoamericana, ¿no? Porque hay otra Sí. Biblia Jerusalén que es española, que usualmente viene en tapa Ah, color azul, sí, o también guindo, ¿no? Pero esa es españolizada, bueno, para España, ¿no? Esta es una Biblia
para Jerusalén para latinoamericana. latinoamericana, o sea, para nuestro entorno, ¿no? Ajá. ¿Ya? Entonces, si Éxodo ves, por 20 ejemplo, dijo, ¿no? sí, Éxodo capítulo 20, verso 4, ¿no? Sí. Dice, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, debajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. ¿Ya ve? Entonces, uno de los sustentos bíblicos que propone las iglesias cristianas, protestantes o evangélicas, es este verso, bueno, Ujú. verso 4 dice, bueno, leyendo la Biblia hispanoamericana dice, no te harás escultura alguna, dice, ¿no? O imagen de nada de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra, ¿no? Incluso el verso 5 dice, no te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy tu Dios celoso que castiga en, en sus hijos, nietos, bisnietos, la maldad de los padres que me aborrecen, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el verso, bueno, obviamente es un verso bastante claro, Ujú. que incluso, que incluso hasta un niño podría entenderlo, bueno, o incluso un recién nacido podría entenderlo, bueno. El tema es que, el tema, eh, todas las iglesias, como ya se ha mencionado, mormones, testigos, adventistas, ¿no? Todas las iglesias no están de acuerdo con la iglesia católica cristiana oficial, no están de acuerdo, Por las entre imágenes. entre otras cosas, el tema de la adoración o veneración a los ídolos, a Con las imágenes. estatuas o esculturas, como dice esta traducción, ¿no? Ujú. No están en desacuerdo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es un Dios celoso, que no dará su gloria y su honra a ningún mortal, ¿no? Hay otro verso que dice así también, ¿no? Entonces, eh, obviamente el sustento que brindan todas las iglesias evangélicas cristianas tiene totalmente sentido, pues, ¿no? Cuando uno hace una lectura, digamos, literal, tal y cual, y Ujú. efectivamente uno puede darse cuenta, es cierto, pues, ¿no? Por ejemplo, en el mes de octubre, que se considera el mes morado, ¿no? Aquí en Sí. Perú, por ejemplo, se hace las comparsas, pues, ¿no? Del Señor de los Milagros, la visita a los diferentes lados, ¿no? Procesión. Y, pero lo más curioso, Nora, lo más curioso está que para un católico devoto, así sea eh, letrado o iletrado, Ujú. para un católico devoto, letrado o iletrado, para un católico culto, estudiado, y un católico que no tiene estudios, pero por fe cree en Dios, cree en Jesús, cree en la Virgen María y toda la doctrina, ¿no? Entonces, para un católico, tal y cual, ese acto de hacer pasear al Señor de los Milagros en el mes de octubre, en su perspectiva, en su mente, en su concepción, no es malo lo que está haciendo. No es visto como idolatría. Por lo tanto, no es visto como una transgresión a la palabra de Dios. En su Porque mente, desconocen, quizá, pienso, pues, porque mayormente los católicos dice soy católico. Claro, la mayoría de,
de acá de, digamos, de Latinoamérica, o bueno, los peruanos, por cultura, puede decir, nosotros venimos de la tradición católica, ¿no? Ajá, Cristiana católica, entonces me han bautizado, por decir, de pequeña, uno no sabe ni, yo no sabía ni qué cosa era el catolicismo, de dónde viene la Biblia, porque uno no estudiaba la Biblia y quizás si lo leía no lo entendía. Bueno, eso es lo que me pasaba a mí, incluso hasta cuando llegué a una iglesia cristiana, la Alianza, ¿no? ajá, Casi tampoco no lo entendía. Y bueno, yo pienso de que, y yo a raíz de que empiezo a conocer un poco el misticismo, por eso es que me gusta, porque como que hay algo oculto, es ujú, como que ahí me atrae, ¿no? sí, Entonces, empecé hasta ahora estoy empezando, pues me gusta escuchar, aprender lo poco que voy escuchando, mm, como que eso sí llega a mi alma, ¿no? claro, Como que claro. uno toma conciencia, pero digamos, cuando uno está, la verdad que yo no he sido una, como le digo, por tradición, me he bautizado en la iglesia católica de un año así, ¿no? Pero como uno no tomaba conciencia, uno nunca leía la Biblia y si iba a la iglesia, la verdad que yo ni la entendía. Entonces, en mis tiempos nos enseñaban religión, por decir, ¿no? Y sí Ujú, nos enseñaban de repente los mandamientos, pero uno se lo aprendía, se lo memorizaba, pero no había una toma de conciencia. Pienso ahora, pues que ya un poquito voy entendiendo más, entonces eh, eso ahora pienso, como se dice, de los ídolos, la gente está muy contenta paseando ahí una imagen, van, hace su, incluso como ese peregrinaje, no sé sí, si su es el padre peregrinación, cautivo ¿no? de Ayahuasca. Ajá, incluso se van caminando, por decir, desde Tacna se van hasta el norte, a Piura, a Ayabaca, caminando, Ah, por mira, ve. toda la Panamericana, ¿ya? Eh, ya como para ellos está bien, están haciendo, pero yo no sé si ellos conocerán algunos, puede que sí, y otros puede que no, incluso hayan leído la Biblia, los mandamientos que dice ahí que no debe de adorar, y si algunos lo saben, pues de repente no lo entienden, ¿no? Como yo he escuchado muchos padres católicos, ellos dicen de que su posición de ellos, pues, ¿no? Claro. De que ellos no adoran a la imagen, es como decir que a través de ella le piden, pero que ellos le piden a Dios, como diciendo a Dios que es el único Dios para ellos, pero como que a través de ahí, es como que dice, tú tienes una foto de tu familiar, de repente ahí la tienes, ¿no? Ujú, Eso escuché una vez yo a un padre, no recuerdo, hace años, y se me vino a la memoria. Y como se dice, yo no sé si ellos, que es como dice la persona que es culta o no culta, adoran esto, no sé si tienen esa conciencia, han profundizado un poquito más y sobre las escrituras, pues, ¿no? ujú, A eso iban, ¿no? Porque incluso yo cuando estaba me iba a una iglesia, Calvary Chapel, algo así, ¿has escuchado? no, no, La no, no recuerdo. cristiana que estaba por Barranco, Ya. antes de que yo me bautice, creo que fue a la Alianza, ahí con un pastor. Entonces nos reuníamos, íbamos a Barranco con mi esposo y había, entre ellos había una pareja que era argentinos, ya un poco de edad, y nos contaba que su mamá era médico, ya no sé si era del señor o de la señora, de los argentinos. Entonces ellos le compartían la palabra a su mamá. Bueno, como que estaban contentos, emocionados, porque se sentían bien, a gusto y querían. Cuando uno ve que es algo bueno, quieren compartir a sus familias, sus seres queridos, ¿no? Y así comentaba la señora y que creo que era su mamá, a pesar que era, digamos, instruida, era
una doctora, como que nunca había agarrado, digamos, la Biblia, esas enseñanzas. Ujú. Entonces, como que, sí, a veces no tienen nada que ver que puede tener, este, puede ser profesional en cualquier área, pero a veces no tiene el conocimiento de la palabra, ¿no? Eso es lo Claro. que yo voy aprendiendo ahora. Sí, sí, en cierta medida podemos llegar a esa conclusión, pues, ¿no? Ujú. Eh, pero también, por otro lado, tengamos presente entre los, si hablamos, por ejemplo, ¿no? Haciendo una comparación, ¿no? Aunque quizás no una comparación, pero se considera de manera general que los católicos, obviamente no toda la filigresía a nivel mundial, pero los católicos en su mayoría, la mayoría son letrados, son personas que estudian, son personas que leen bastante. La editorial Verbo Divino, que es una editorial católica, saca títulos, estudios, cientos y cientos de títulos anualmente para el mundo católico, no solo de habla hispana, sino de otras lenguas. Sus libros católicos se difunden en diferentes lados. Está muy bien propagado. Está. Si uno, por ejemplo, quiere hacer estudios especializados de la Biblia, incluso puede recurrir a editoriales católicas, porque cuando ellos desarrollan algún tema, algún estudio de cualquier parte de la Biblia, lo hacen en profundidad, con bastante seriedad. Repitiendo lo que mencioné hace un momento, bueno, para un católico no letrado o para un católico letrado, el acto de persinarse, el acto de hacer la peregrinación, el acto de llevar el anda, ¿no? El acto de acercarse a un santo, ¿no? Canonizado, no es visto como una idolatría, no es visto como una adoración a esa estatua, a ese ídolo, a esa escultura. No es visto. O sea, la misma concepción, ya, la misma concepción, no lo ven así. Para ellos, ese acto no es idolatría. Es una manera de acercarse a la adoración. Ese acto es un acto de adoración, pero obviamente no están adorando a ese santo, a esa virgen, sino están adorando, su mente está direccionado en Dios, en Sería como un Jesús. intermediario, Quizás sea la palabra, quizás sea la más o palabra menos. exacta, como un intermediario, aunque la misma Biblia dice que Jesús es el intermediario entre Dios y los hombres, ¿no? Eh, Aunque quizás lo vean de esa manera, pero hasta donde tengo entendido, ellos lo ven como un acto de adoración para acercarse a Dios. Lo ven así, pero no lo ven, no perciben, no tienen la idea de que eso es idolatría. Por lo tanto, lo hacen con tanta devoción, lo hacen con tanto respeto, no sé si habrás notado, lo hacen con bastante entusiasmo, es totalmente fluido, lo hacen con naturalidad, sin sentimiento de culpa, sin Ujú. sentimiento de falta o de transgresión a la palabra de Dios. Lo hacen de manera transparente. Y obviamente, si hacemos un poquito de comparación, por ejemplo, actualmente existe la religión, bueno, que se le denomina también, bueno, culturalmente el budismo, ¿no?
Para el budismo, todas las religiones o las religiones principales o las grandes religiones tienen su texto sagrado, tienen su libro sagrado. Para la religión cristiana, sea católica o sea protestante, ¿cuál es su texto sagrado? La Biblia, que contiene el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. Para la religión cristiana, este es su texto sagrado, texto base, inmutable, intachable. Para la religión musulmana, ellos tienen su Entonces, propio texto sagrado. el Corán, ¿no? Ellos tienen su libro sagrado de inspiración, su libro de alta estima, ¿no? Para el estudio de la santidad, como bien titula a veces algunos titulares, el Sagrado Corán. El Corán para ellos es sagrado, ese es su texto sagrado. Obviamente, las enseñanzas, los mensajes que están dentro del Corán no es lo mismo que contiene la Biblia. Ahí tenemos dos religiones, cada religión con su texto sagrado. Por ejemplo, también tenemos el judaísmo, que también tiene su texto sagrado. No es la Biblia cristiana, no es lo que podemos llamar Biblia Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Para los judíos la Biblia no es su texto sagrado, tampoco es el Corán. Los judíos o la religión judía, utilizando ese término religión para ubicarnos, pues no porque sea una religión, porque para ellos su fe es un estilo de vida, no es una religión, ¿ya? Pero para el judaísmo, ellos tienen su texto sagrado, que sería la Torá y el Talmud, ¿no? La Torá o el Tanaj, el Talmud son los libros de inspiración, son los textos sagrados, que obviamente estos textos sagrados que tiene el judaísmo es muy propio de ellos, no es propio de los musulmanes, no es propio de los cristianos, y lo mismo podemos decir de los budistas. Ellos también tienen su propio texto sagrado. No es la Biblia, no es el Corán, no es el... Entonces, partiendo por esa idea, por ejemplo, para los budistas o incluso el hinduismo, por ejemplo, ¿ya? Para ellos, por ejemplo, el matar a una vaca es pecado para ellos. La vaca para ellos es un ser, es considerado una divinidad. En su texto sagrado es parte de su doctrina, parte de su enseñanza, parte de su fe. Es incuestionable su doctrina, sus enseñanzas, sus prácticas, desde el punto de vista de un hindú devoto, alguien quien practica su fe. El hecho de venerar a una vaca no es visto como una idolatría, no es percibido de esa manera. ¿Será que todo está en la mente? Para el cristiano, hacer eso es idolatría, porque el cristiano, en su texto sagrado, que es la Biblia, dice:
No te harás esculturas, ni adorarás alguna criatura, etcétera. ¿No? Eso dice en el texto sagrado de la religión cristiana. Obviamente en el texto sagrado, Pero, discúlpeme, pero sin embargo, a pesar que dice ahí, ellos tienen sus imágenes, ¿no? A eh, pesar que ellos tienen su texto y lo leen y todo, pero tienen imágenes. ajá, exactamente. En las otras no sé cómo será, ¿no? Como dicen el Islam, el Corán, los hindúes, no sé qué dirá ahí, digamos, en su texto sagrado, pero en el Por- caso de nosotros los cristianos, sí dice ahí, y ahí te digo, como, sí dice, ¿por qué los cristianos, los católicos, los padres que llaman, ¿no? ¿Qué, qué- Aceptan, porque ellos tienen su forma de decir que por esto y por el otro, pues no, pero como dice, ya cada quien lo verá, cómo qué hubiera pasado? lo interpreta. Claro, exactamente, ¿no? Entonces cada uno en su entorno, bueno, en su contexto, ¿no? Pero, ¿qué Ujú. hubiera pasado si nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si es que en lugar de introducirse la religión cristiana aquí a América, especialmente a Latinoamérica, ¿ya? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de introducirse la religión cristiana aquí en Latinoamérica se hubiera introducido la religión musulmana en sus tiempos? Si consideramos que la religión cristiana oficial se introdujo aquí en Sudamérica, en Latinoamérica, en el siglo XV, siglo XVI, ¿no? Siglo XVII para Mm. adelante. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de introducirse la religión cristiana se hubiera introducido la religión musulmana aquí a Latinoamérica? Actualmente los latinoamericanos o los sudamericanos, en el caso de nosotros de Perú, no hubiéramos profesado la religión cristiana, sino la religión musulmana. Y Bueno, como es todas por las, tradición, ¿no? por tradición, Porque todas las naces mañanas, ahí. todas las mañanas, cada peruano, ¿no? Agarraría su alfombra y comenzaría a rodearse, a hacer los rezos matutinos, ¿no? O si nos hacemos la siguiente pregunta, ¿no? Si en lugar de venir la religión musulmana se hubiera introducido, en lugar de la iglesia cristiana, se hubiera introducido la religión del el hinduismo. Actualmente, aquí en Perú, por tradición, en su mayoría quizás, hubiéramos profesado la religión del hinduismo. Hubiéramos estado respetando a los múltiples dioses que ellos tienen hasta la actualidad. Entonces, es parte de la concepción de lo que nosotros hemos adoptado. Nosotros, por tradición, hemos adoptado la religión cristiana. No solo lo hemos adoptado, sino que lo hemos validado. Ujú. Hemos tomado como patrón de fe. Tenemos la Biblia. La Biblia no solo es un libro difundido en todo el mundo, sino que incluso aquí en Perú existe una variedad de versiones bíblicas, de diferentes presentaciones, diferentes editoriales, diferentes autores. Hay una variedad, ¿no? Y cada una de esas variedades contiene lo que nosotros conocemos Antiguo y Nuevo Testamento. Y desde las primeras páginas, podemos decirlo así, hasta las últimas páginas de la Biblia,
prohíbe la idolatría, prohíbe la adoración a esculturas, a imágenes, ídolos o incluso a seres, ¿no? Prohíbe. Ujú. Eso es lo que nosotros tenemos en agenda. Esa es nuestra concepción actual, en base a la doctrina cristiana que llevamos incluso muchos de nosotros por tradición. Pero volvemos a hacernos la pregunta, o volvemos a la cuestión. Para un católico devoto, el mismo acto de hacer lo que hace no es visto como idolatría, sino como una especie de servicio y adoración para acercarse a Dios. No es vista como una idolatría. Obviamente el cristiano protestante evangélico rotundamente condena ese acto. Por todos lados condena ese acto. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? ¿Cómo, cómo nos logramos cómo lograríamos a entendernos? Ese es. Bien, mire, yo escuché al profesor en una entrevista sobre la idolatría Ajá. y él dice que cuando uno dice, yo tengo la verdad, por decir, los evangélicos digan, no, no, pero si acá dicen, muchos de ellos dicen, ¿no? Los mormones, los testigos, cualquier, esto puede ser los católicos y puede ser los islámicos o puede ser los judíos, cualquiera que diga, no, pero esta es la verdad, como dice que se cree dueño de la verdad, según el profesor que yo le escuché en la entrevista, dice, ese está cometiendo idolatría, dice, porque dice, nadie somos dueños de la verdad, la única verdad la que la tiene es Dios el creador, ¿no? Eh, en el caso que usted está diciendo, una persona devota, pero puede ser un católico, puede ser un islámico, puede ser un hindú, o incluso yo escuché por decir un japonés, escuché. Ajá. No sé qué libro leen ellos, pero escuché así una palabra. Pero digamos, si esa persona lee su libro y su fe está en el Creador, él a través de eso llega a Dios, algo así. Entonces, pueden leer cualquier libro, pero digamos, se trata de tener una relación directa con el Padre, el Creador, ¿no? Como que no tener intermediarios y no nadie creernos dueño